Micrófono cerrado, tengo el micrófono cerrado ya. Buenas noches, 7 de la noche en punto y arrancamos con este segundo encuentro sincrónico, tercero por organigrama o por calendario mejor, donde estamos hablando del tema de innovación social y tecnológica y saludo pues obviamente a Lucidia, igual a Consuelo, muy cumplidas, muy bien que ya estén por acá y saludo también al profesor Nelson Darío Roldán. Nelson, el grupo es tuyo y bueno, buenas noches. Bueno, un cordial saludo pues para todos los estudiantes de innovación social y tecnológica. Entonces, pues venimos acá pues a esta sesión sincrónica ordinaria del curso. Yo quisiera, Luis Fernando, que de pronto si pudieras cargar la presentación para que demos comienzo. Entonces, lo que nosotros hacemos, pues que estamos trabajando este curso en conjunto, es que cada sesión sincrónica nosotros digamos, la apalancamos de inicio como en una especie de resumen de la sesión anterior. Me disculpan que no ponga cámara, pero tengo dificultades de internet, entonces quiero ahorrar un poco el ancho de banda. Entonces les decía que ponemos un resumen de la sesión anterior que tiene una intención pedagógica en el sentido de que nos ayuda a hacer un puente, además de recordación de la sesión anterior, por supuesto, con la sesión que tenemos hoy en día. Entonces, hoy voy a ser pues quien dé pues esta entrada a partir de lo que hicimos ya hace 15 días. Entonces, ¿qué hicimos hace 15 días en nuestra sesión ordinaria? Pues hablamos de la ADN de la innovación social y por supuesto, pues esa innovación social también tiene que ver con el apartado tecnológico como una forma de mediación que hace posible esas innovaciones con estos contextos. Entonces decíamos que esas innovaciones sociales o ese ADN de la innovación social funge como un puente para la transformación de manera sistemática. Yo quisiera llamar la atención sobre esa expresión sistemática, ese adjetivo. ¿Por qué? Porque significa que cuando estamos aludiendo a lo sistémico, nos estamos también abordando o estamos refiriendo a un asunto de método, ¿sí? Y eso fue lo que ustedes hicieron en la primera actividad. Acudieron a una etnografía, a una DOFA, acudieron a un árbol de problemas. Eso es, de alguna manera, apuntarle a una metodología en función de hallar algunas transformaciones sociales. Pero bueno, volvamos al cuento de hace 15 días en la sesión sincrónica respectiva. Definíamos la innovación social como crear valor, ¿sí? A través de identificar pues soluciones nuevas que transformen a una necesidad social. Por eso, de alguna manera allí, esa sistemacidad, esos métodos que ustedes abordaron, también tenían allí el sello de eficacia y sostenibilidad. Entonces, fíjense pues que es identificar una situación, un problema que amerite el componente de intervención social para poder llamarse innovación social. Siguiente, Luis Fernando, por favor. También hace 15 días decíamos pues que esas innovaciones sociales obedecían como a tres principios o tenían tres iniciativas que le daban el componente innovadoras. La lectura de los espacios, que no es otra cosa que leer el contexto, entender el contexto a partir de cuáles son las necesidades que se presentan, identificar las oportunidades fruto de esa observación para poder identificar esas intervenciones para llegar pues a transformaciones sociales posibles. Y el componente de interrelación, que no es otra cosa que tejer redes. ¿Con quién? Con la sociedad, con las comunidades directamente involucradas en esos contextos en particular. Siguiente, Luis Fernando. Y bueno, también se hablaba de los valores generados por la innovación. Y allí hablamos de unos valores integrales en términos de poner en el centro al ser humano, ¿cierto? Desde sus componentes sociales, que son de beneficios recíprocos o múltiples como tal. Y también la creación o efectos multiplicadores de la innovación social
que impacta las diferentes dimensiones del ser humano, la dimensión humana, social, comunitaria, económica, ambientales y culturales. Grosso modo, esto fue lo que se vio hace 8 días y que de alguna manera en la sesión de hoy queremos conectar con el ejercicio. Adelante, Luis Fernando. Listo, profesor, muchísimas gracias. Entonces, usted puede proceder con su reunión. Un agradecimiento a todos los que se han unido, todas, porque en esto, yo no sé si a vos también, Nelson, pero creo que yo tengo 1 o 2 hombres. El resto son puras mujeres, muy femenino todo este grupo de trabajo social y sí, de trabajo Sí, social, porque la mayoría son de trabajo social. en el mío también hay hombres, hay que decirlo. Poquitos, pero también los hay. Es eso. Bueno. Sí, Listo, entonces ahí los dejo. tenemos, listo. Bueno, Cuídate, hasta pues, luego. Nelson. Chao. Suerte. Sí, tenemos, la mayoría son mujeres y la mayoría son de trabajo social, pero también está por acá Adriana Rada, que es de comunicación digital, y también tengo otra estudiante que también es de comunicación digital, que se llama María José Lozano. Bueno, jóvenes, de los que están en mi grupo, ayer, después de la cátedra abierta, que entre otras cosas, 2 comentarios antes del tema de hoy. Hace 8 días que estuvimos en el simposio, que para muchas personas, pues ese simposio de pronto, por la profesión que están estudiando, no tenía como mucho interés, pero considero que aunque hablaron de la formación de los primeros años, también dieron unos elementos importantes y elementos donde hablaban de la narrativa, hablaban como de cómo formar a esos niños en la comunicación, porque incluso utilizaron el término comunicación del futuro. Entonces me gustó, me parece que hubo elementos buenos, ese simplemente era asistir, ahí no tendríamos que hacer nosotros ninguna actividad, pero valía la pena pues como estar presentes. Si no pudieron estar por alguna razón, ya saben que todo eso queda colgado en el canal de la Católica del Norte. Y ayer me acordé mucho de ustedes porque en la cátedra abierta, que les estaba mencionando eso, en la cátedra abierta se habló bastante, primero sobre la ética y la inteligencia artificial, pero no recuerdo el nombre del ingeniero, no el padre, ni obviamente tampoco la ingeniera, sino el otro señor, no recuerdo en este momento el nombre, habló mucho sobre el uso de las herramientas tecnológicas para ser más innovador y para ser más creativo. Las que estuvieron ayer, seguramente escucharon las preguntas, por ejemplo, de cómo hacer para que el campo, el agro, utilice la inteligencia artificial. Y hay miles y miles de maneras de hacerlo. Entonces, ayer nos dieron unas herramientas muy importantes y me parece que si no lo vieron, pues obviamente pues pueden hacer el ejercicio que yo les puse, si alguna ya lo hizo y quiere hacer algún comentario sobre esa actividad, la puede levantar la mano y lo podemos hacer para escuchar un poquito de cómo les pareció, si quedó fácil, si quedó enredado, si no la pudieron hacer, etcétera, etcétera. Pero aparte del 5% de la nota, que lo de ayer sí tiene una nota, es el aprendizaje que se generó ayer. Y para mí, después de que terminó el encuentro sincrónico, yo me puse a analizar cómo poder hacer una actividad distinta, porque en comunicación, por ejemplo, yo pongo muchas veces que publiquen en Instagram, que publiquen en una de sus redes sociales algo del encuentro sincrónico, de la cátedra en este caso, y me mandan el pantallazo o yo simplemente lo miro en el sistema. Me parecía que era demasiado básico y que era muy repetitivo. Entonces yo decía, ¿qué me pusiera a hacer? Y ahí fue cuando, usando la inteligencia artificial, y lo digo abiertamente, utilicé Gemini, empezamos a conversar y empezamos a pensar diferentes formas de hacer ese ejercicio. Lo pueden encontrar, si mi memoria no me falla, creo que ayer lo puse, tanto en el encuentro sincrónico 3 como en la actividad de la cátedra abierta. Entonces lo pueden mirar, lo pueden analizar los que están en mi equipo. Yo sé que Nelson hizo algo similar en un formato simplemente de 2 preguntas,
pero es importante pues que ustedes lo puedan tener en cuenta. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta con las actividades, con lo que llevamos, con la retroalimentación, que también cometí un error y no sé por qué me confundí, pero ya lo solucioné? Y hubo un grupo donde le subí los comentarios de otro trabajo. Bueno, fue una cosa, un error involuntario. Pero no sé si hay alguna pregunta antes de que avancemos con el tema de hoy. Nada. Bueno, súper bien entonces. Ahora sí, entonces vámonos con este tema que tiene que ver con ustedes. A las de comunicación, les recuerdo que 99.9% de las estudiantes son de comunicación, perdón, de trabajo social. Y el 0.1% de comunicación. Entonces, por eso yo hago mucho enfoque a trabajo social. Las dos son sociales, las dos son actividades sociales, porque el comunicador digital también trabaja elementos sociales. Entonces, hoy vamos a hablar del trabajador social como agente dinamizador y cómo tenemos que transformar esas comunidades a través del liderazgo estratégico y la innovación social. Bueno. Espérame, yo le respondo por aquí a mi mamá que me estaba pidiendo un pin del televisor, no sé ni por qué. Por eso me desconcentré un poquito. Pero ustedes saben que la mamá es prioritaria ahí. Listo. Bueno, si no le funciona, lo siento. Bueno, el profesional del nuevo milenio. Y cuando estamos hablando de profesional, estamos hablando de todas las profesiones. Y nosotros estamos viniendo desde un pasado hacia el hoy y tenemos que empezar a enfrentar muchos cambios en nuestra vida profesional. Ayer en la cátedra abierta se habló de muchos de esos cambios. Alguna vez lo comenté, obviamente no en este grupo, en una reunión de docentes, una docente de la Católica decía que estaba muy preocupada porque la inteligencia artificial le iba a quitar el trabajo. Y yo la respuesta que le di es, la inteligencia artificial le quita el trabajo al que no sepa manejar la inteligencia artificial. Yo viendo los videos de ustedes de la sustentación, que eso es una cosa que a mí me encanta ver esos videos y yo ahí sí como se dice popularmente, le quemo mucho tiempo porque me gusta conocer las caras, me gusta ver los rostros. Y ahí veo que tengo estudiantes de todas las edades. Pero independientemente de eso, yo ya tengo muchos años, independientemente de eso, independientemente de la edad que tengamos, estamos viviendo en un mundo donde los cambios tecnológicos no dan espera. O nos pegamos a esos cambios tecnológicos o esos cambios tecnológicos nos van a dejar aparte. Hay uno de los puntos que yo quería tocar con los trabajos que me tocó a mí revisar. Lástima pues que el profesor Nelson no se pudo quedar con nosotros, pero la mayoría, yo aquí quiero, incluso si quieren cambiar el trabajo, algunos de los que yo voy a comentar, lo pueden hacer. Pero la mayoría, un altísimo número de mis trabajos, póngale aproximadamente 12, 14 trabajos, porque son equipos, algunos individuales, etc. Están trabajando la misma problemática. ¿Y cuál es la problemática? Es una problemática que es muy sentida en Latinoamérica y en Colombia mucho más. Entonces me lo están planteando creo que se llama Pasacaballos, en Tumaco, me la están planteando en una región del norte de Colombia, en Arauca, e incluso aquí en Medellín. Voy a hacer una pregunta y si alguna me quiere responder, bien. Pero me dio la impresión, y no es malo, ojo, no es malo, pero me dio la impresión de que estuviéramos haciendo un trabajo para otra asignatura y de una vez lo estábamos aprovechando para acá. ¿Por qué lo digo? Por la cantidad de trabajos. De los 12 o 14 trabajos que son, por lo menos 10 están trabajando el mismo tema. Y están trabajando el tema de la poca conectividad que tienen
en sus regiones. Y a mí me parece curioso eso. Vuelvo y le digo, no es malo que estemos trabajando para otra asignatura, pero, ay, yo no sé. Si lo están trabajando para otra asignatura, bueno, nos tocó aceptarlo porque yo no me voy a poner a obligarlos a que hagamos el trabajo para dos cosas distintas. Pero sí pensaba yo, ¿dónde está la creatividad, la innovación de cada uno de esos trabajos? Se los escribí y los que estén acá de mi salón, de mi grupo, de mi área, les escribí que la innovación va a ser determinante en el trabajo, porque como la problemática es la misma, ser innovadores es lo que va a cambiar. Pero si todos nos vamos a mejorar los problemas de conectividad o de formación en una escuela utilizando WhatsApp, ¿dónde está la innovación? Quería hacer simplemente ese comentario inicial. No sé si tengo, yo me imagino que sí tengo por aquí estudiantes de mi grupo, pero no sé si alguna quiere hacer un comentario con eso o alguna pregunta. Bueno, no sé. Están muy mudas. Me dejaron solo, pues me abandonaron. Bueno, entonces, tenemos dos tipos de profesionales. El asistencialista, que lo veíamos hace 15 días, y es un observador pasivo de los problemas. Simplemente da la solución para un día, pero no corta de raíz el problema. Y el estratega social, ese que tiene una conciencia mucho más arraigada, lo que hace es una transformación activa. Decir que de esos 10 trabajos todos vayan a proponer más o menos lo mismo, vamos a quedarnos como igual. ¿Cuál es la problemática o cuál es la diferencia entre esa problemática en Tumaco o esa problemática en Yopal? Nada, nada, porque es que es la misma problemática. Simplemente no tenemos conectividad. Y como no tenemos conectividad, no tenemos manera de aprovechar los sistemas y la tecnología para que los jóvenes aprendan mucho más. Entonces, ¿cuáles van a ser esos elementos que yo voy a enfrentar para poderlos desarrollar de la mejor manera posible? Y ahí es donde está ese conocimiento que ustedes deben desarrollar para poder generar ese cambio. Las condiciones, creo que incluso hay un grupo que está trabajando en La Chorrera, en el Amazonas, creo. No sé si es de este curso o del curso del trimestre pasado, pero había un trabajo de La Chorrera que tenía la misma problemática. Si yo no miro bien toda esa problemática, si no miro bien la región, si no observo, si no identifico exactamente las necesidades y oportunidades, ¿cómo lo voy a solucionar? Recuerdo que a un grupo yo, por ejemplo, le escribí que si el problema es de conectividad y de acceso a la tecnología y la solución es utilizar WhatsApp o crear una pequeña aplicación para poder formar a través del celular, ¿cómo lo vamos a hacer si no tienen acceso a un celular? ¿Cómo vamos a hacer si no tienen acceso al Internet? Entonces, seguimos patinando en lo mismo. Por eso tenemos que tener, y ahí es donde está esa gran innovación de ustedes, cómo identificamos esas necesidades y cómo las convertimos en una oportunidad real. Después de hacer esa observación, nosotros empezamos a aplicarla y coger esa teoría y lo convertimos en una acción concreta. Es decir, lo que ocurre a nivel país. Yo leyendo el trabajo, sobre todo, me impactó mucho el trabajo de Tumaco, de Pasacaballos, porque no lo conozco, no he ido allá, pero me lo imaginaba mentalmente. Y yo decía, ahora que estamos en elecciones, creo que incluso hasta se los escribí, ahora que estamos en elecciones, ningún candidato a la presidencia ha hablado de cómo cerrar las brechas tecnológicas en los 1000 y pico de municipios que hay en Colombia. Seguimos desarrollando todo en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, etcétera, pero los pequeños municipios que tienen todo ese abandono, ahí se quedaron. Y nos quejamos, los que vivimos aquí en Medellín, los que viven en Bogotá, los que viven en las diferentes ciudades capitales, nos quejamos de la cantidad de gente que viene a vivir a nuestros municipios y que cada día somos más
y no cabemos ni en el metro, ni en el bus, ni en el Transmilenio, ni en ningún sistema de transporte, porque somos demasiados. Pero nadie trabaja pensando en cómo hacer que ese que se vino de Dabeiba, que se vino de México, que se vino de Ansá, que son municipios de acá del departamento de Antioquia, o que se vino de Vigía del Fuerte, de Murindó, que son municipios absolutamente pobres, no hicimos nada, ni como sector oficial, ni como sector privado, para que se quedaran allá. No creamos oportunidades, no hicimos que se generaran acciones para ellos. Hoy precisamente está cumpliendo la Católica 29 años, y en esos 29 años yo estuve en el 2006 y me tocó un proyecto muy bello en un corregimiento que se llama, una vereda, ni siquiera corregimiento, la vereda La Suiza del corregimiento de Palmitas, que es aquí en un corregimiento de Medellín, y era una zona, o es una zona, donde caminando tenían que demorarse 4 horas de ida para llegar a Palmitas a la escuela y 4 horas de regreso, es decir, caminaban 8 horas diarias para poder ir a estudiar. Y la Católica en ese momento tomó la decisión con el Estado colombiano, en esa época todavía existía Telecom y había una empresa que se llamaba Entelco, creo que era, y con ellos montaron una sala de cómputo en la vereda. Y allá llevaron el cibercolegio. Y allá se formaron muchos profesionales que hoy en día están en el mercado colombiano. ¿Y qué hizo esto? Que ya de caminar 8 horas diarias, caminaban 1 o 2 horas en el día. Una para llegar hasta la escuela o para el centro de cómputo y otra para regresar a la casa. Ya después de mucho tiempo pusieron un metrocable y ya es mucho más fácil el acceso en esas montañas. Pero se transformó una teoría que existía donde decía que nosotros debíamos generar las oportunidades para que la gente tuviera acceso a la educación. Y eso estaba escrito en un papel, pero la Católica lo llevó a una realidad. ¿Y eso qué hizo? Transformó, generó cambios. Infortunadamente no fueron sostenibles porque después llegaron otros cambios que hicieron que se cambiara esto. Bueno, la verdad yo no he vuelto a esa vereda, no sé si todavía existe ese centro de cómputos, si lo mantiene la misma vereda, no sé, en eso sí lo desconozco totalmente, pero la mayoría de los cambios se pueden transformar para bien, no para retroceder. Entonces, lo importante no es, y aquí es un punto muy fundamental del ejercicio que estamos realizando, lo importante no es llegar a identificar el problema, diagnóstico, cartografía, mapa de problemas, lo que quieran. No, sino cómo vamos a actuar estratégicamente. Y yo sé que muchos quisieran tener una solución impresionante, pero esa solución no siempre es viable económicamente. No siempre podemos esperar a que papá Estado llegue a solucionarnos esas problemáticas, porque lo más seguro es que no vaya a llegar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer con los recursos, los pocos recursos que tenga la misma comunidad y las empresas que están alrededor de esa misma comunidad? ¿Cuáles son las habilidades que ustedes deben desarrollar, comunicadores y trabajadores sociales? Escucha activa. Por eso, yo creo que ustedes se acuerdan que, bueno, lo reitero, yo sé que aquí estamos del grupo de Nelson y el mío, pero yo hablo de lo que yo hice con mis grupos. Yo les preguntaba, y me imagino que Nelson también hace la misma pregunta, si tienen acceso directo a la información de esa problemática. Porque ¿qué gano yo con decir que voy a trabajar la problemática? Me pasó, unos estudiantes me empezaron a hacer el trabajo con una corporación y yo les hice esa pregunta, si tienen acceso a la corporación, y me dijeron que no, no tienen acceso a la corporación, simplemente la tomaron de internet y empezaron a trabajarla de esa manera. Eso no es malo, pero lo que pasa es que la información real no siempre la vamos a poder conseguir. Posiblemente, como me decía esta persona, le podemos escribir a través de las redes sociales y de pronto el correo electrónico y de pronto algo de información nos den, de pronto. O de pronto algo de información van a tener en las redes sociales o en la página en internet.
de pronto, pero no vamos a tener muchos datos reales. No vamos a tener esa sensibilidad para poder trabajar esa problemática. Entonces, una cosa es escucharla de lejos y otra cosa es escucharla y padecerla de cerca. Yo estoy seguro que si está por acá, ojalá me gustaría que hablara, que ese caso, y qué pena que vuelva y lo toque, pero es que me impactó bastante, de Pasacaballos en Tumaco. Eh, yo estoy seguro que esa persona vive allá o trabaja allá o tiene una cercanía muy grande con esa región, por todo lo que contaban en el trabajo, por todos los detalles. Y esos detalles son los que van sacando la solución a esas problemáticas. Entonces, si nosotros no escuchamos y no tenemos la capacidad de reconocer todas esas problemáticas y de identificarla de cerca, va a ser más difícil. No imposible, pero sí más difícil. Tenemos que tener una capacidad de síntesis y toda esa información la vamos a manejar. Hoy en día, Cloud, Notebook LM, el mismo Gemini, el mismo Copilot, todos esos nos van a permitir a nosotros hacer análisis de información. No estoy diciendo que lo que me digan ellos, yo inmediatamente lo paso y lo copio y lo pego en el trabajo. De hecho, a algunas personas que sale el resultado de Turnitin, me aparecía que tenían el 48% hecho con inteligencia artificial. Yo les escribía que está muy bien utilizar la inteligencia artificial, pero no de esa manera. Se nota, ojalá pues si la persona o el grupo está acá, pero se nota que en ese grupo se dividieron las partes del trabajo, porque uno de esos trabajos que tenía como el 30 y pico por ciento de inteligencia artificial, desde un punto en adelante, todo era con inteligencia artificial. De ahí para atrás, nada. Entonces hubo una persona en ese grupo que tomó la decisión de hacerlo con inteligencia artificial, ni le dijo a los compañeros, ni lo dijo por ninguna parte, y eso salió reflejado en Turnitin. Entonces, nosotros podemos coger toda esa información, todos esos documentos, las problemáticas, los estudios, los planes de desarrollo, todo lo que sea, y llevarlo a esta red, a una inteligencia artificial. Y nos ayuda a sacar un muy buen documento. Pero yo no voy a coger ese documento y tal cual lo voy a subir. No, yo converso con la inteligencia artificial y le hago ajustes desde mi inteligencia, desde mi capacidad como ser humano. Yo siempre trabajo mucho con la inteligencia artificial. De hecho, esta presentación es hecha con inteligencia artificial y no tengo absolutamente ningún problema. Yo le hice muchas modificaciones, pero es hecha con inteligencia artificial. Ahí que tenemos que tener, después de esa síntesis, llegamos al liderazgo donde nosotros vamos a facilitar la participación y el empoderamiento de la comunidad. Entonces, si yo no estoy allá, si yo no vivo allá, si no me duele esa región, ¿cómo voy a empoderar? ¿A quién voy a empoderar? Si no tengo absolutamente ningún nexo con nadie. Entonces, ahí es donde está el detalle de trabajar una zona donde yo tenga mayor influencia, no solamente a través de Internet, sino a través de todos los mecanismos posibles para poder empoderar. Si ustedes están trabajando allá, si ustedes están haciendo un tema como trabajadores sociales en una región específica, pero no son de allá, el día de mañana ustedes los van a trasladar, se van a ir de allá, van a conseguir trabajo en otra parte y van a dejar esa zona. Si ustedes no empoderaron, todo lo que ustedes hicieron en su momento, cuando se vayan, se va a morir. Porque ustedes no dejaron herederos, no dejaron a nadie que se enamorara del proceso y lo continuara. Y ahí es donde está el tema, el cuarto punto, que es la alfabetización digital. Nosotros, a través del uso de las herramientas tecnológicas, vamos a ir formando a aquellas personas que se van a quedar como dueños del proyecto. Este proyecto no es de Adriana, de Mónica, de Claudia, no, este proyecto es de la región a la cual yo le estoy trabajando. Entonces, yo los debo formar, debo dejar los cimientos claramente establecidos para que el proyecto continúe en el tiempo. ¿Cómo vamos hasta ahí? A ver si escucho alguna voz y yo aprovecho y tomo agüita. Alguna vocecita que diga, bien, profe, aunque sea.
Oiga, o es que... Bien, profe. Eso, Rada, eso, Nana, bueno, usted por lo menos sí. Ahí ya, Jenis, Judith, creo que Jenny está con, Jenny, sí, yo creo que está con Nelson, no me suena que estés en mi grupo. Bueno, muchísimas gracias, eso, por lo menos saber que por ahí hay unos seres humanos, por allá, gracias, Lucidia. No, ya despertamos. Eso, Elsa. Muy bien, muchas gracias. Sí, porque es que me quedo yo aquí hablando solo y eso que cuando les toca, compadézcanse de nosotros, cuando nos toca hacer un encuentro sincrónico y solo le hablamos a la pantalla. Pero bueno, sigamos. La escucha activa es mucho más que oír. Recuerden que hay gente que oye, pero no escucha. Es decir, le entra por acá y le sale por acá. Escuchar es que procesamos al interior. Y entonces nosotros recibimos una información con el lenguaje corporal, con la voz, con la comunicación verbal, la no verbal, etcétera, etcétera. Hacemos una decodificación, es decir, lo procesamos, analizamos lo que nos está diciendo. Si yo no manejo el tema y soy, como se dice en comunicación, el emisor, tengo que entender la capacidad del receptor para poderle dar un mensaje. Porque él va a responder y va a actuar con empatía y va a validar las cosas si las entendió. Pero si yo, por ejemplo, yo siempre pongo un caso con los médicos, si yo voy al médico y me dice que tengo una cefalea, no sé qué, y unos términos rarísimos, ¿por qué no me dice que es un dolor de cabeza que le está afectando por un tema de estrés o por un tema de presión alta o alguna cosa? Términos más del pueblo, de los que no somos médicos. Entonces, eso tenemos que hacer nosotros. Para que las personas puedan procesar la información, yo lo escucho primero, porque yo también hago las veces de receptor, hago el análisis de esa información y paso nuevamente, pero ya al punto de emisor. Y ya emito mi concepto, pero de una manera más analizada, más analítica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con eso? La palabra de moda, la palabra que más debemos utilizar todos los profesionales, ser empáticos, tener escucha activa. ¿Y la escucha activa qué significa? Atención plena a todo lo que nos dice y cómo nos lo dice. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres ir al cine? Bueno, ya. Ahí hay una comunicación no verbal gravísima. Y ahí tenemos que tocar esa fibra para poder saber exactamente qué es lo que está pasando. Validar entonces todas las experiencias que nos están compartiendo. Cada uno habla del baile de acuerdo a cómo le fue en este. Entonces, es muy distinto lo que me pueda decir una persona sobre el baile si le fue mal, o sobre cómo vive en esa región si vive mal. Pero es posible que una persona que vive muy mal, que tiene muy poca capacidad económica, que carece de muchos de los servicios básicos, pero no se queje, que tenga una gran capacidad de resiliencia y acepta la situación de una manera con altura, con una capacidad de enfrentar esa situación de una manera distinta. Entonces, tenemos de todo. Entonces, tenemos que validar esas emociones y tenemos que identificar cómo funcionan. Ojo que aquí hay algo muy importante. Y ustedes van a decir, pero no está diciendo pues que ojalá que tuviéramos relación directa con la zona. Sí, ojalá. Pero esa relación directa no nos puede llevar a generar juicios de valor, a dar soluciones prematuras, a decir es que el problema es este desde el primer día. No sabemos si es ese. Recuerden lo que yo acabé de decir. Si decimos que el problema es de tecnología, que no tenemos acceso a la tecnología y llegamos a dar una solución que requiere elementos tecnológicos, pues no estamos haciendo nada. Estamos generando una solución sin haber escuchado muy bien la problemática. Entonces, por eso no podemos generar ideas prematuras. Eso sí, apunten todo. Cuando ustedes se reúnan en sus equipos, hagan lluvia de ideas de esas soluciones. Invéntense lo más raro. Así han inventado, así han salido, así han surgido los inventos, con locuras. Digan lo que quieran.
piensen lo que quieran, propongan lo que quieran. Ya después con el equipo lo empiezan a aterrizar. Pero no empecemos a decir, no, es que la solución es esta y punto. No, y punto no. Posiblemente es otra muy distinta. Y tenemos que hacer, para poder tener esa decisión clara, preguntas que profundicen en el contexto real. Hubo un grupo, no recuerdo de qué me estaban haciendo el trabajo, de qué área, no recuerdo, pero me hicieron unas encuestas ficticias. Entonces de ahí yo les escribí, ¿qué ganamos con tener unas encuestas ficticias si nos van a dar resultados ficticios y de ahí no vamos a poder partir para hacer una solución verdadera? Otro grupo me entregó un informe de unas reuniones que tuvo con la comunidad. Yo, bueno, claro que me puso que había sido como el 9 de mayo, o sea, era tiempo suficiente para que lo hubiera hecho, pero lo hizo así, a la carrera todo. Es posible, pero ¿tengo yo acceso a toda esa información en tan poco tiempo? También lo debemos analizar y mirar si sí o si no. Pero hacernos preguntas, preguntarle a la comunidad y saber exactamente ellos qué es lo que están padeciendo, qué es lo que están sufriendo, qué es lo que les está pasando. Del liderazgo donde uno está desde arriba hablándole a los de abajo, a hablar a los pares. Antes era una jerarquía donde cualquier proceso tenía que pasar por varias escalas del organigrama o de la jerarquía de ese trabajo que se estaba haciendo. Esas decisiones se demoraban mucho. Entonces imagina las personas que están en campo y que toman las encuestas y que analizan esas encuestas, tienen unas acciones que se pueden tomar. Pero a eso se lo tienen que mandar al supervisor, el supervisor al jefe de área, el jefe de área al gerente, el gerente a la junta y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y cuando ya volvió a bajar la información, ya pasó todo. O para bien o para mal, pero ya pasó todo. Ya no tenemos absolutamente nada que hacer. Entonces, hay que evitar esas jerarquías absolutamente verticales donde la comunicación es casi nula. Tenemos que hacer una transición y gradualmente empezar a escuchar todas las diferentes áreas. Mucha gente llega y dice, bueno, vamos a hacer un trabajo en el municipio de Peque, por decir algo. Peque. Y en el municipio de Peque yo voy a llevar una solución, a ayudar con un problema. Entonces, organizo una reunión con el alcalde y con el gerente del acueducto. Y ya. Y me devuelvo otra vez para Medellín, me voy para la gobernación de Antioquia a tomar las decisiones de lo que pasó allá. Pero no hablé con el encargado de la limpieza de los tanques, con el encargado del mantenimiento, con el encargado de la parte eléctrica, con las personas que están metidas allá en el acueducto. No les pregunté nada, no hablé con ellos, porque jerárquicamente no tenía acceso a ellos o porque no me dio simplemente la gana de ir a hablar con ellos. No hice nada. Perdí la ida a Peque. Y ahí es donde tenemos que llegar a ese liderazgo democrático. Lo reitero, las soluciones que ustedes van a dar son de ustedes como creadores. Y según la ley, por sécula seculorum, serán suyas, pero para el usufructo de una comunidad específica. Usted el día de mañana no le puede decir a esa comunidad que le tiene que pagar 1.000 millones de pesos por esa idea que usted dio. Porque si usted la dio, si usted la entregó, si usted la propuso, para ellos es de ellos. La autoría intelectual va a seguir siendo suya siempre, pero ellos son los dueños de todo ese proceso. Entonces, por eso es que tenemos que ser co-creadores, tomar decisiones con ellos, no de manera autócrata, sino conversando. Y la clave de todo eso, ese liderazgo democrático, no nos significa una ausencia de guía, para nada. O sea, eso que digan es que no tenemos un líder que nos ayude a manejar, no. Si hay una cabeza visible, pero esa cabeza visible tiene la mirada en todo el horizonte
para poder ver qué es lo que está pasando en cada una de las áreas de esa problemática. Y con esa guía que nosotros vamos a empezar a dar, nos vamos a empezar a facilitar esos procesos formativos para que cada una de las voces cuente. Entonces, si yo no tengo acceso a la comunidad, ¿cómo voy a hacer que la voz de esa comunidad cuente? Lo digo para los que están conmigo en el grupo y para los que están con Nelson. Necesitamos tener acceso a esa información y ojalá ir a la comunidad para poder saber. Ustedes hicieron la cartografía social y hubo unas espectaculares. Una que me enamoró, la hicieron a mano, pero hermosísima, muy bien elaborada. O sea, ya mentalmente saben cómo está organizada esa comunidad, pero ideal llegar allá casi que con el planito en la mano y entonces me voy para la iglesia, me voy para el centro de salud, me voy para la escuela y yo ya sepa, porque tengo aquí el mapa de ubicación dentro de la comunidad como tal y no simplemente suponiendo desde mi oficina, desde mi casa, que todas esas cosas están ocurriendo o que están pasando allá. Por eso, más que enseñar a usar apps, tenemos que alfabetizar. Y ahí vuelvo con lo que estaba diciendo ahorita, que vamos a crear una solución con WhatsApp. Esa solución ya me la dieron el trimestre pasado, me la están dando varios de ustedes. ¿Cuál es la innovación? ¿Cuál es ese elemento más allá de toda esa problemática? Es que si no tenemos acceso a Internet, no le va a llegar el WhatsApp. Y mucho menos va a poder responder. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Que tengamos acceso equitativo. Eso muchas veces no depende de nosotros, pero sí tratar de que los dispositivos estén bien repartidos y que tengan esa conectividad. Entonces, yo recuerdo del trimestre pasado un grupo me dijo que iba a crear una pantalla digital en el Amazonas. Sí, ahí donde está el grupo de la Chorrera. Que iban a crear una pantalla digital en el Amazonas. La pantalla digital, imagínense ustedes que Bogotá hace 400 años, cuando no existía ni el 99% de lo que existe hoy en día, la gente que vivía por los lados de lo que es hoy Chicó, que está a una distancia aproximadamente de unas 100 cuadras, eso eran fincas. Pero usted iba a poner un tablero para que los que estaban cerca de la Plaza de Bolívar, ahí en la Candelaria, pudieran leer la información diaria que hacen los de Chicó. Lo mismo pasa si yo pongo hoy en día un tablero digital, pero no tengo acceso por vías, por vías terrestres, no tengo tecnologías, entonces, ¿cómo voy a solucionar una problemática para una región completa si la solución es a medias? Entonces, por eso vamos a hacer una cosa que ustedes en investigación trabajan y yo sé que ustedes tienen muchas asignaturas en esa área de investigación, incluso con la profesora Diana Carolina, y es hasta dónde vamos a trabajar, es decir, el alcance de mi propuesta. El alcance no puede ser que yo voy a llegar hasta el 100% del corregimiento o de la vereda o del municipio si no voy a tener esas capacidades. Entonces vamos a tener esos accesos y vamos a identificar todo eso. Las competencias que nosotros debemos tener. Primero nosotros, todo lo que tiene que ver con la navegación, la comunicación, la búsqueda de información, todos esos elementos son fundamentales para nosotros. Que es que yo soy muy mayor y yo no sé de tecnología. Borre eso de su cabeza. Por mayores que seamos, todos podemos manejar la tecnología. Todos, y perdón la palabra que voy a utilizar, pero todos tenemos que utilizar la tecnología. Ayer me gustó mucho una frase que yo de alguna manera lo he pensado y lo he dicho en algunas clases. Cuando yo utilizo PowerPoint, como en este caso, ¿ustedes ven en alguna parte que por aquí dice que yo utilizo PowerPoint? No, eso es una herramienta. Yo no tengo que poner que utilizo PowerPoint, que utilizo un computador Hewlett Packard,
que utilizo inteligencia artificial de Gemini, que utilizo las herramientas que yo utilice. Yo las uso simplemente aquí, pero necesito conocerlas, necesito saber cómo funcionan para poder trabajar de una manera innovadora en todos estos procesos. El uso crítico de estas herramientas. Tenemos que evaluar, tenemos que proteger todos los elementos de privacidad y reconocer los elementos de desinformación. Esos son puntos críticos que nosotros debemos tener muy presentes a la hora de desarrollar estas decisiones, estas soluciones de trabajo para las diferentes comunidades. Y en la creación de contenido, nosotros, a viva voz, con nuestra propia voz, debemos participar en los espacios digitales. Entonces yo voy a hacer un trabajo, pero como no conozco la región, ¿cómo les voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué público tengo? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? ¿Son mayores? ¿Qué son? Si no los conozco, complicado. Las herramientas básicas que nosotros estamos trabajando son WhatsApp, email, redes sociales, pero podemos ir mucho más lejos. Como les dije ayer, simplemente dándole una instrucción o un prompt, como se llama popularmente, yo creé para los 3 cursos 3 actividades totalmente distintas enfocadas a la cátedra Monseñor. Y las 3 me entregaban a mí el código HTML para que yo lo utilizara en la página, en la plataforma. Entonces, si yo no conozco eso, si yo no identifico cómo funciona eso, pues difícilmente lo voy a poder utilizar en otros momentos o en otras situaciones de la vida. Obviamente hay que trabajar todo el tema de seguridad, de contraseñas, todo el tema de estafas online. Hay proyectos de los que ustedes están presentando que quieren ir mucho más allá y necesitan este tipo de seguridad. Ahí lo tenemos que analizar. Y las aplicaciones útiles son de salud, de empleo, de gestiones administrativas, etcétera, etcétera. Uno de los problemas que ustedes más me cuentan y que lo leí yo en muchos de los trabajos, las personas adultas no tienen la capacidad y el conocimiento para manejar las aplicaciones de las EPS. Y eso lo he vivido yo. Lo he vivido con mi mamá, con mi suegra, con mi señora, con mucha gente lo he vivido. Y eso, ¿cómo lo solucionamos? Esta semana, por ejemplo, necesitábamos una cita y le dicen a uno que esa cita la puede conseguir por WhatsApp, pero todo el tiempo le da la respuesta de un sitio lejísimos de donde vivimos y nadie, ningún ser humano aparece para que le ayude a uno a resolver esa inquietud. Nadie. Entonces, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo hacemos para que esas nuevas tecnologías definitivamente sean accesibles a las personas? La interrelación humana. ¿Cuáles son esos factores que nosotros vamos a empezar a identificar y esas redes de confianza y de colaboración con las diferentes comunidades? ¿Cuáles son los factores técnicos? Yo ahí tengo que empezar a analizar cuáles son las herramientas y recursos, primero que dispongo, y después de esa innovación que voy a crear, cómo voy a hacer para que primero tenga acceso a esas tecnologías y segundo, para que esa transformación, como decíamos ahora, sea sostenible, significativa y lo más importante, que se empodere la gente de ella. La tecnología sin la comunidad, vuelvo y les insisto con el tema, es solo un objeto inerte, no sirve de nada. Son las personas quienes les dan vida, sentido y propósito a cada herramienta. Lo que ustedes van a hacer y esa innovación, vuelvo y lo repito, saquen ese, como dicen por ahí, poeta y loco de todos en el mundo, tenemos un poco, algo así creo que dice. Todos tenemos algo de locos y esa locura aprovechémosla para esta ecuación de la innovación social. 100% tecnología sola es un impacto limitado. No tenemos muy buenas ganancias. 100% comunidad más tecnología
tenemos una innovación sostenible y transformadora. Entonces necesitamos la comunidad. ¿Y por qué importa todo esto con la conexión humana? Porque generamos apropiación, empoderamiento, porque los enamoramos, que eso es de ellos y es para que ellos le saquen el gusto. Facilita el aprendizaje entre los pares, porque todas las personas que viven allá van a poder hablar, llamémoslo así, el mismo idioma. Ayuda a crear redes de apoyo. Muchas regiones en Colombia antes tenían un timbre en las casas, una sirena, y cuando había una emergencia, tocaban la sirena y todo el mundo sabía que en esa casa había un problema. Y eso prendía unas luces y de todo, entonces la gente sabía que había un problema y todos iban. Hoy en día, aunque hay muchas otras herramientas, se utiliza un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp se tiene el contacto con los vecinos y simplemente le decimos, hay una situación de seguridad y unas personas extrañas merodeando la casa y ya con eso se activan absolutamente todos. Y aquí para eso sirve esa innovación, para que creemos esas redes. Aseguremos la continuidad del proyecto con el enamoramiento de este y multiplicamos el impacto a través de las relaciones, a través de conocer nueva gente. Ya vamos entrando en la recta final. Tenemos que construir entonces esas redes de conocimiento, el aprendizaje. Si alguien está levantando la mano, me abre el micrófono, por favor, porque no los veo mientras esté proyectando acá. Necesitamos entonces trabajar con ese aprendizaje colaborativo, intercambio de saberes. Yo, por el hecho de que llego de la capital, no me las sé todas. Y ellos allá, en esas regiones, tienen mucho conocimiento propio de la región que yo lo debo escuchar. Por eso tenemos que tener apoyo mutuo, una identidad colectiva y así generar un crecimiento compartido. Y leo esta frase textualmente: la verdadera innovación emerge cuando las personas se conectan, comparten y co-crean soluciones desde sus propias realidades. Todas las que están estudiando trabajo social, incluso Nana, que está en comunicación digital y que trabaja tantos temas sociales allá en FUSA, tenemos el conocimiento, pero si nosotros llegamos a imponer ese conocimiento, no hacemos nada. Tenemos que llegar a ir transmitiendo, ir generando que ese conocimiento sirva en todos los niveles. Y obvio, evitemos la dependencia. Y evitar la dependencia es que solamente nosotros tenemos la última palabra. Hay lo que decíamos al principio, está el presente, está la transición y después la autonomía de la comunidad. El verdadero éxito de todo esto está en que la comunidad se apropie del proceso, en que los conocimientos se transfieran dentro de la comunidad y que el proyecto continúe sin usted. Si usted se va de la región, por lo que decíamos ahora, el proyecto debe seguir. Si el proyecto se muere, fue un proyecto mal elaborado. Lo decíamos hace 15 días, de la asistencia a la autonomía. Tenemos que trabajar el objetivo final. Bueno, vámonos para primero la base. El primer contacto, esa construcción de confianza, buscar ese apoyo y seguimos subiendo a una transferencia gradual de ese conocimiento para ir haciendo un acompañamiento activo y por último, el objetivo final, esa autonomía comunitaria plena, donde ellos siguen caminando solos, ya no necesitan mi mano, ya yo les enseñé a pescar, dejémoslos que ellos sigan pescando solos. Señales de un proyecto sostenible: el liderazgo local es emergente, los recursos gestionados internamente funcionaron y la comunidad se movilizó para hacer rifas, fiestas, una cantidad de cosas para poder sacar adelante ese proyecto. Resolución autónoma de conflictos. Nosotros mismos al interior de la comunidad podemos ayudar a que hayan proyectos de acuerdo, que hayan interrelaciones con las diferentes comunidades, que se expanda, que tengamos una iniciativa mucho más amplia, que tengamos esas acciones donde
desde la intervención externa afecte directamente lo interno. Pero allí es donde están las semillas y donde van a ser todo el producto. Y cuando veamos todos estos indicadores, entonces sabremos que tenemos un trabajo como agentes dinamizadores y que hemos cumplido con ese propósito. Si estos 4 elementos no están en mi trabajo al final del trimestre, no hemos hecho un buen trabajo. Puede que sea un trabajo simplemente académico y eso no está mal. Pero a mí personalmente, y los que me conocen, las que me conocen, saben que me encanta que trabajemos cosas reales, cosas que nos sirvan en el presente. ¿Qué estrategias debemos utilizar para fomentar esa autonomía? Primero, preguntar más que responder. O sea, yo tengo que ser muy curioso para poder saber cómo obtener toda esa información. Delegar. Tenemos que aprender a delegar las responsabilidades. Tenemos que celebrar los logros colectivos. Cada paso que se alcance, eso hay que celebrarlo y hay que felicitar y hay que saborear esos triunfos cortos a corto plazo. Documentar los procesos, todo lo que nosotros hicimos, eso tiene que quedar por escrito. Eso no puede ser simplemente que, como los ancestros, que con la comunicación oral mantenían toda la información y ya no, tenemos que estar nosotros allí documentando todo eso, conectarlo con otras experiencias y reflexionar sobre ese aprendizaje que nos dio. Esos 6 elementos son las estrategias para fomentar la autonomía. ¿Y cómo es prescindible, cómo hacer prescindible todo esto? El mejor profesional es el que trabaja activamente para que su presencia deje de ser necesaria. Y a eso deberíamos, aquí seguramente hay a quienes quieran o son incluso hasta concejales de sus municipios o quieran serlos o quieran ser alcaldes o quieran ser gobernadores. Seguramente hay personas que tengan esa ambición política. Eso también debe ser un elemento del político, que cuando yo me vaya las cosas funcionen bien. No por el hecho de que yo me fui, las cosas dejaron de funcionar bien. Y para esto ¿qué requieren ustedes? Humildad, reconocer ese saber y ese desconocimiento que tanto usted como la comunidad tienen. Ambos tienen de los dos. Paciencia para acompañar los procesos. Generosidad para compartir esas herramientas en retener ese poder y generar confianza o tener confianza en las capacidades locales. Esto me falta todavía mucho. Bueno, ya casi. Voy a pasar rapidito acá para que no nos coja mucho la noche. La empatía. ¿Qué oye? ¿Qué hace con lo que oye? ¿Qué ve y qué dice? ¿Cómo manejar toda esa situación? Hay un elemento muy importante para los trabajadores sociales y los que nos gusta el mundo social, y es que si nosotros ¿cómo será la palabra? Nos dolemos, nos sensibilizamos más de la cuenta con cada problema que nos llega a nuestros oídos. Gravísimo, fatal. A mí me pasa, se los confieso. A mí hay muchos estudiantes que me escriben y me dicen, profe, no voy a poder seguir en la universidad porque no tengo plata. Y eso le duele a uno, pero eso no debe ser que uno diga, no, yo voy a empeñar un reloj, voy a hacer algo para poder ayudarle. No. Infortunadamente hay que tratar de sacar fuerzas de donde no se tenga porque problemas vamos a escuchar todos los días. ¿Y cómo hacemos para que se solucionen esos problemas? No es llorando con ellos, es ayudándole a buscar esas soluciones. ¿Qué oye el profesional ideal? Algunos ejemplos. La gente dice aquí nadie nos escucha, pues usted sí lo va a escuchar. No sabemos usar esas cosas, usted les va a enseñar a usar esas cosas. Antes éramos más unidos, usted los va a volver a ayudar a que sean unidos. Los jóvenes se van del barrio, ¿por qué se van? ¿Qué es lo que está faltando en el barrio que no se tiene? Y usted como profesional entonces va a escuchar las necesidades explícitas, las demandas directas, las emociones subyacentes, todos los silencios reveladores, porque hay gente que con el silencio dice más que con las palabras,
las fortalezas ocultas, aquellos elementos que la gente de pronto no identifica, no conoce, pero que ahí están y que usted le va a ayudar a sacarlas a la luz pública. Y todas esas narrativas colectivas. Hace 8 días, que lo decía al principio, en el simposio hablaron mucho de ese tema de las narrativas y nosotros debemos construir esas narrativas que son la identidad. ¿Qué ve y qué hace entonces el profesional ideal? B, espacios públicos subutilizados o deteriorados, ustedes. Personas aisladas que con ganas de conectar, ustedes lo ven. Iniciativas espontáneas sin apoyo, ustedes las encuentran. Brechas generacionales y digitales, ustedes las detectan. Capacidades locales no reconocidas, ustedes les van a ayudar a ver esas capacidades que ellos no identifican. ¿Y cuáles son las acciones que ustedes tienen que llevar a sacar adelante? Presentar su rol como facilitador, no como salvador. No somos el Mesías. No vamos a llegar a solucionar absolutamente todo en todas las regiones. Vamos a tratar, bueno, a tratar no, vamos a buscar las soluciones, pero no somos los salvadores. No podemos vendernos como eso, porque eso solamente se venden los políticos y nosotros no somos políticos. Bueno, algunos. Pregunta antes de proponer soluciones. Recuerden mucho eso, ya lo mencioné antes. Identificar esos líderes naturales y visibilizarlos. Se manejan muchos egos, se manejan muchas cosas con esos líderes. Yo tengo que visibilizarlos y ayudar a que la gente, la sociedad, los arrope. Conectar con las personas con los intereses comunes. Codiseñar todas las actividades desde los intereses reales. Por eso, antes de llevar una solución, yo debo conocer la problemática y documentar el proceso. Son elementos fundamentales. Y por último, aprendizaje 1 de toda esta charla. La empatía no es solo sentir con el otro, sino comprender lo que él vive y ayudarlo a crear a él desde su propia tierra, desde su propia problemática. No le llevemos la solución como si fuéramos un dron salvador y le vamos a llevar todo lo que ellos están pidiendo. No, cómo podemos construir y cómo podemos hacer que esa empatía se genere dentro de la comunidad. El aprendizaje 2, el profesional equilibra toda esa cercanía y todos esos límites profesionales saludables. Lo que decíamos ahora, no es que nos vamos a poner a llorar con la comunidad. Sí, es posible que sí lloremos en algún momento, en un logro muy grande, y yo llegue allá y me cuenten que se consiguieron el patrocinio de una fundación en Suiza y que les va a regalar el acueducto para el municipio. Eso hay que llorar y celebrarlo porque es algo que nosotros estábamos buscando, pero no porque se fue un miembro de la comunidad, no porque no pudimos conseguir unos recursos, o sea, no podemos, lloremos para adentro, pero no lloremos delante de ellos porque esa lástima no nos va a servir para nada. Cada comunidad tiene su tiempo y ojo, que esto es muy importante. Yo, por ejemplo, encontré y me encanta, por ejemplo, Nana está trabajando con unas personas, yo le digo Nana porque ya la conozco hace como 2 años. Adriana está trabajando con un grupo que son de diferentes regiones, incluso está trabajando una problemática que no es de su municipio. Ella me ha dicho, yo quiero trabajar esto, pero se ve que aceptó más bien trabajarlo del otro grupo. Y cada una de las comunidades, por ejemplo, hay unas personas que son del interior del país y otros que son de la costa y otros que son del sur del país, y son culturas totalmente distintas, cada uno trabaja a su tiempo. Miren, ojalá que todos los 40 y pico que yo tengo en el grupo y los que tiene el profesor Nelson vieran esta grabación y escucharan esta frase. El día de mañana seguramente me van a decir muchos, profe, me tengo que retirar del grupo porque definitivamente no pude trabajar con ellos. Entendámonos desde hoy de una vez, que no todos trabajan a la misma velocidad. Y eso pasa en el trabajo de ustedes y en el trabajo con las comunidades. Todas las comunidades son distintas, todos los ritmos son distintos. Ni el uno es bueno ni el otro es malo. Simplemente mirar cómo unimos esas piezas para que trabaje mejor el grupo. Y por último, la innovación social es invisible. Eso es más lo que se siente, lo que se genera como gratificación y la autonomía que crece dentro de la sociedad, de esa comunidad a la cual yo he trabajado. Ustedes, trabajadores sociales,
los que de comunicación, todos estamos metidos en un mundo donde estamos constantemente haciendo cosas. No esperemos que siempre nos vayan a dar la palmadita en la espalda y darnos las gracias. Posiblemente muchas veces no nos las van a dar, pero sí necesitamos hacer que esas cosas que nosotros trabajemos queden y perduren. Escuchemos, identifiquemos la dependencia que se tiene de algunas cosas. ¿Qué pasaría si mañana no estuviera en ese trabajo? Y comparta ese mapa de empatía. Preguntas, comentarios, dudas. A grandes rasgos, eso es lo que teníamos para decirle. Lástima que seguimos pocos, pero a uno de los pocos hombres, creo que Edinson, estás en el grupo de Nelson, pero bueno, escuchemos, Edinson, ¿cómo estás? Hola, sí, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Sí, otra vez no, yo solamente es, bueno, pues la temática muy buena. Preguntas son más que todo en cuanto a la actividad. Sí, creo que no está tan larga, según lo que entiendo, sí, la ficha técnica sobre ese objeto innovador, sobre esa herramienta, pero creo que solo eso, ¿cierto? Quería confirmar eso. ¿Es solo la ficha técnica y ya? Pero recuerden una cosa, recuerden que esto es una actividad que está partida en 4. Hubo, por ejemplo, 2 casos de mi grupo que la nota fue muy baja. Y yo les dije, corrijan estos puntos para que puedan entregar una buena actividad en la segunda actividad. Porque si yo no hago esas correcciones, pues obviamente ya el resto del trabajo va a quedar mal. Entonces yo necesito presentar, mejorar ese trabajo en la 1 para la 2. Si no tienen nada para corregir, no es necesario que peguen los documentos, aunque a mí me gusta, aunque se vea mucho más largo, pero a mí me gusta que los peguen porque yo puedo ya tener un poquito más la visión. Hay veces que le entregan a uno, por ejemplo, una chica que me entregó el trabajo, pues porque uno lo ve y lo descarga y al descargarlo me da el nombre, pero una chica que no me le puso el nombre ni portada ni nada por ninguna parte. Entonces, si a mí me entregan, si yo después, por alguna razón, se me traspapela toda la información, no voy a saber ella de qué estaba trabajando. Entonces, eso para responder la primera parte de la pregunta. La segunda parte, que es lo de qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros ya vamos a empezar a pensar en esa solución. Si yo les puse una muy buena nota y les hice algunos comentarios sobre conocer la comunidad y todas esas cosas, o el profesor Nelson, ustedes pueden seguir en la misma línea, pero ojo, que aquí vamos a detallar cuál es ese elemento fundamental que yo voy a trabajar para mejorar esa problemática. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a mirar si con inteligencia artificial, si con una aplicación, si con algún otro elemento, yo voy a generar una innovación específica. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer esa ficha, como decías ahorita, Enson, técnica de la solución y vamos a contar específicamente qué es lo que vamos a hacer. Recuerden, si está mal identificada la problemática, va a estar mal identificado la solución. Ahí tenemos que tener todos mucho cuidado y ser muy innovadores. La idea es que en la próxima entrega me van ustedes a dar a mí el diseño de esa herramienta. Me van a decir cómo lo van a trabajar y cómo lo van a hacer y qué es lo que va a componerse, si es una aplicación, si es una herramienta en WhatsApp, si es bueno, no sé, alguna cosa de esas por el estilo. Y ahí vamos a analizar lo que es pertinencia, lo que es el rol de ustedes como profesionales y la propuesta de valor. Cuando yo hablo de pertinencia, es que esa problemática que ustedes identificaron, efectivamente la están respondiendo con esa innovación que están trabajando. ¿Te queda claro, Edinson? Le Bueno, pues alarguemos sí, en hasta el la... momento, ¿Cómo? pronto aclarar.
de pronto como para ver si lo entendí bien. Una, pues yo estoy con el profesor Nelson. Sí, sí. Una, corregir lo que dijo el profesor, bueno, eso ya está, corregirlo. Y se podría añadirlo pues a la entrega de este otro trabajo. Entonces en esta, pues la ficha técnica, pues bueno, creo que hay muchos modelos, cada quien lo elegiría cómo funcionaría y bueno, Sí, cómo la haría, ¿no? Pero en esa ficha técnica iría como toda la información de ese, pues en mi de esa caso, innovación. vamos a solucionar, por ejemplo, algo sobre eh, ¿cómo se llama esto? Las emociones de los estudiantes, ¿sí? Gestionar sus emociones y que es un problema, bueno, educativo. Entonces, vamos, pues, en cierta manera sería algo imaginativo, algo de la imaginación, un objeto que con ese objeto vamos a recolectar información sobre cómo se manejan, cómo están durante todo el día en sus casas. Entonces, sería un objeto imaginario, se lo podría tener en cuenta. No es imaginario. O sea, puede que no lo vamos a sacar a la luz pública, pero no es imaginario. Es un objeto que podríamos aplicar en esa problemática. Por ejemplo, crear Sí, sí, una app para el celular, crear una red social estilo Eduteca o alguna de estas redes sociales que han nacido para tratar de dar a las personas mucho más acompañamiento en temas específicos. Pero no es que sea imaginario. el objeto o la aplicación no existe, pero digamos, obviamente alguien que sepa de aplicación y cosas, pues yo creo que sí se podría hacer. Entonces ese Sí, sería como, no es que por ahí les digo yo, ustedes le dicen a la inteligencia artificial, vea, yo quiero crear una aplicación que tenga estas condiciones, y ella le va a ayudar y conversen con ella y ella les va a ir dando muchas ideas. Ustedes simplemente no es que copien y peguen, sino que la van escribiendo. Listo. en la ficha técnica solamente colocaríamos toda la información sobre esa herramienta que vamos a utilizar, pues dar toda la descripción y cómo Sí, funciona y todo eso. sí, para quién está diseñada, cuál es el público al que ustedes quieren llegar con esa aplicación, etcétera, etcétera. Sí, de pronto quería eso, como que, bueno, la ficha técnica, pues, no sé si hayan algunos ítems como tal, pues, que nombre bueno, como usted dijo Claro, aquí. nombre de la aplicación, claro, obvio. Obvio que tiene que poner un nombre de la aplicación, que tiene que tener un público objetivo, que tiene que tener una razón de ser de para qué lo están diseñando. Entonces sí tiene que tener como varios elementos ahí. Sí, entonces la actividad Vamos. dice, la ficha ya la entendí más o menos. Y por último ya dice, pues como que dar como una explicación, ¿no? De cómo esa tiene la relación con la comunidad, ¿no? Ya sería como una reflexión Claro, aparte. obvio. Tiene que tener esa reflexión para poder saber desde la problemática que se identificó, cómo la vamos a enfrentar. Ah, listo. Entonces sería solo eso, ficha técnica y la Sí, reflexión. Muchas listo. gracias. Listo, Edinson. Cindy, ¿qué hay? Por ahí leí lo que escribiste. Sí, yo ahorita la subo, mañana le subo en el encuentro sincrónico 3. Ahí les pongo la grabación. Gracias, profe. Sí, la pregunta mía es también lo que está preguntando el compañero Edison, es que, pues, bueno, para la actividad tuvimos como un paso a paso, una guía para desarrollar la actividad. Para la ficha técnica, ¿tenemos algún modelo o algo que de pronto nos podamos guiar? No, la misma manera, o sea, simplemente, ¿cuál es la filosofía que nosotros utilizamos? Nosotros ponemos el tema y ustedes ya en medio de su capacidad como profesionales, porque es que nosotros sabemos que si les ponemos digamos, un esqueleto, un esquema de lo que deben llevar, ustedes se ciñen solamente a ese esquema y no queremos eso, queremos que ustedes tengan la libertad de poder identificar cuál sería el esquema, cuáles son los puntos que ustedes consideran que deben llevar y cómo sería su relación con el trabajo. Pero no les ponemos un esquema específico. Esquema más o menos lo que dijo Edinson. O sea, que esté el nombre de la aplicación, para quién está dirigida, cuál es el público, cuál es la problemática que estamos trabajando, porque seguramente muchos van a hacer cambios en esa problemática que entregaron en la actividad 1. Entonces, tienen varios elementos, varios puntos. Y obviamente la explicación es una aplicación que vamos a poner para los celulares y que este se desarrollaría en un sistema no sé qué. Nos toca aprender un poquito porque lo decíamos ahorita, toca aprender sobre temas de tecnología. Entonces, por eso nos metemos ahí de fondo. Ah, listo, profe. Pero ahí digamos que para el video, el profe esta vez no colocó como un límite de tiempo. Para esta segunda actividad,
qué tiempo podemos realizar el video? No, si se me olvidó, me perdonan, pues, y si el profesor Nelson tampoco lo puso, no. La idea es, por ejemplo, hubo personas que trabajaron solos, ya pues eso es otro tema que hablaremos después. Entonces, como por aquí no está Claudia, no está. Una persona, que no es Claudia, que trabajó solo y me hizo una sustentación de 5 minutos. Es más, me dijo en el video, en esta exposición, no, eso no es una exposición. Muy bien, hay unos videos que le ponen colores, le ponen formas y todo eso, pero muy bien si de pronto lo ponen así como estamos nosotros acá y los 4 tienen la pantalla abierta y hablan del trabajo. En grupos, no más de 2 minutos. Individuales, no más de 1 minuto. O sea, nosotros hubo un trabajo que creo que lo hicieron como de 8 minutos. Pues, sobre todo contando lo que ya habíamos leído. No me hagan eso, por favor. No me hagan eso. Corticos. Seamos muy resumidos en la información. ¿Listo, Cindy? Ah, sí, profe, porque ahí ya que me acuerdo decía que nos miráramos en pantalla. O sea que hay que grabar una reunión o podemos hacer como hemos venido haciendo. Si lo quieren hacer así, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer así, lo pueden hacer. Vale. Pero a mí me parece mucho más interesante, lo que pasa es que yo sé que por temas de horarios es más difícil, una reunión sincrónica, las 4 caras, las 5, las 3 caras, ahí hablando y simplemente hacen un conversatorio. Para mí ese sería el ideal de la sustentación, porque cuando lo hacemos, si son 5 personas, cada uno entonces va a hablar 30 segundos o 40 segundos, y sumamos eso da mucho más de 2 minutos. Entonces se vuelve una sustentación muy extensa que no es necesaria. Para mí, lo reitero, lo ideal es que cuando ya tengan terminado el trabajo, se sienten los integrantes del grupo, prendan las cámaras y hagan un pequeño conversatorio, y ahí tienen el tiempo y apenas llegó al minuto, paran la grabación y eso me lo suben y punto. Y por último, antes de que se me olvide, no se les olvide que todos deben subir el trabajo a la plataforma, porque me llegaron donde solamente una persona subía y el resto no subían nada. Todos deben subir el trabajo a la plataforma. Ustedes me dirán, pero es que cuando trabajamos en grupo en otras asignaturas, con uno solo hay. Miren, la plataforma nos permite trabajar de 2 formas. 1, de manera individual. 2, en grupos. Grupos que conforme uno dentro de la plataforma, ahí sí funcionaría que uno solo subiera el trabajo porque inmediatamente se le sube a los demás. Pero como yo no hice ese, porque el trimestre pasado tuve muchos problemas con esa herramienta. ¿Por qué problemas? Porque se salía una persona de un grupo y entonces quedaba ya casada con ese otro grupo y eso era un problema inmenso. Entonces por eso no lo creé. Ahí es donde está la respuesta de por qué yo requiero que todas suban el documento. El día de mañana no le aparece una nota, el área de admisiones va a buscar en el sistema y va a ver que efectivamente Natalia subió el trabajo y el profesor se le olvidó calificarlo. Ahí está su evidencia. Entonces, por eso es importante que tengamos la evidencia. ¿Listo? Una cosita que pueda aquí meterme, pero con el profesor Nelson también sería lo mismo, porque pues ahí no está como tal el máximo nivel Los dos igual. para la sustentación. Los dos, lo único que nosotros 2 hacemos minutos todo. Sí, lo único que Nelson y yo hacemos distinto es el anuncio semanal y el tema de la cátedra Monseñor. De resto, todo es exactamente igual para los dos, porque es el mismo grupo, es exactamente el mismo tema. ¿Listo? Últimos 2 minutos. Listo. Listo. Bueno, jóvenes, otra vez nos pasamos un poquito. Ojalá, como dicen por ahí, trajeran otros votos y ustedes trajeran a sus equipos completos para la próxima sesión y veamos esta pantalla mucho más llena. Son cerca de 100 estudiantes y creo que vinieron 11 o 12 solamente el día de hoy. Pero yo no le voy a echar cantaleta a los 9 que están en este momento, sino que antes les voy a agradecer. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo tema. Ya saben que le pueden escribir al profe Nelson o me pueden escribir a mí.
Todavía hay personas que no tienen equipo. A través del foro de preguntas se pueden intercambiar datos y tratar de buscar ese compañero. Yo tengo varios que están 3, 4 personas, pueden ser hasta 5. Entonces, ustedes todavía pueden integrar esos equipos. Bueno, feliz noche para todas, para Edinson, un fuerte abrazo y nos estamos escuchando dentro de 8 días. Cualquier duda que tengan, nos escriben. Cuídense. Chao. Chao, Cindy. Chao, profe, Chao, gracias. Lucía. Con gusto, Consuelo. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Ahí se hablaron, María, para despedirse. Ah, profe, pero hablamos. Sí, sí, pero por lo menos vi que sí había gente ahí. Chao, Ah, cuídense. espera. Chao, profe. Chao, profe, ¿Hay descanse. alguien Chao, con chao. vida?